Muy buenos días. Continuamos con otro video más sobre despejes. Recordemos, esto es fundamental para nuestras clases de finanzas, teniendo en cuenta que finanzas es una aplicación de la matemática. Si no tenemos claro todos los conceptos matemáticos, pues vamos a tener inconvenientes en cualquier aplicación, ¿cierto? Entonces, veíamos como resumen en el video pasado que todo lo que esté con signo más pasa al otro lado con signo menos, lo que esté con signo menos pasa con signo más, y la segunda regla nos decía que lo que esté multiplicando pasa al otro lado a dividir, o lo que esté dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo 2AB igual, muy sencillo para que lo comprendamos por ahora, AC? ¿Cuál está despejado acá? Acá está despejada la letra C. ¿Qué pasa si a mí me dicen despeje A? Entonces, como todo esto está multiplicando, todo esto está multiplicando, es decir, el 2 está multiplicando la A y la B está multiplicando la A. Entonces, esta regla nos dice, todo lo que esté multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Voy a hacerlo uno por uno para que usted entienda claramente el procedimiento. Dejo la letra A solita, la C solita, pero la voy a subir un poquito porque recuerde que esta línea de fracción nos debe quedar en la mitad del igual. ¿Cómo paso el 2? El 2 está multiplicando la A. Lo paso a dividir. Pasarlo a dividir significa pasarlo por debajo de la línea de fracción. Es decir, así. No le cambio signo ni nada. El signo es positivo, el del 2, y lo dejo positivo, tal cual. La norma dice simplemente, si está multiplicando la A, páselo a dividir. Y la B está multiplicando la A, pásela al otro lado a dividir. Es decir, que queda 2 por B. Y aquí nos ha quedado despejada la letra A. ¿Qué pasaría si nos dijeran despeje B? La misma cosa. Pues este 2A que está multiplicando la B, lo paso al otro lado a dividir y ya. Veamos otro ejemplo de despeje. ¿Qué pasa si yo tengo 2A más 2AB igual a C? En este ejemplo me dicen despeje A. Entonces yo sé que aquí tengo A, yo sé que aquí tengo A, ¿correcto? Entonces voy a echar mano a un caso de factorización que nos habla, o a un caso matemático que nos dice, hay el factor común, es decir, lo que está aquí, que también está aquí. Observamos que el factor común es 2, aquí también está 2, A, y aquí también está A. Entonces, ¿cómo nos queda? 2A factor de. ¿Por qué debo multiplicar yo este 2A para que me dé 2A? Por 1. Más, ¿por qué debo multiplicar 2A para que me dé 2AB? Ya tengo 2A. Entonces, por B. ¿Cierto? O sea, ustedes recuerden que cuando yo tengo esta multiplicación de esta forma y aplico la propiedad distributiva, entonces esto me queda 2A por 1, 2A, más 2A por B, 2AB, ¿cierto? Y ahí estaríamos corroborando que da igual. Y esto es igual a C. Ya estando acá, debo entender que lo que tengo que despejar es la A. Es decir, que esto, ¿cierto? Y esto los tengo que pasar al otro lado del igual. ¿Utilizando qué regla? Cualquiera de estas dos. Pero para este caso, yo tengo que hacerme la pregunta. Voy a pasar primero el 2.
¿Qué le está haciendo el 2 a la A? Lo está multiplicando. La regla dice, si está multiplicando, páselo al otro lado a dividir. Voy a borrar la primera parte para que nos vaya quedando claro. Entonces, A igual, ¿cierto? Voy a hacer la línea de fracción y digo, mucho cuidado, A igual a C, lo coloco arribita, y voy a comenzar a pasar este 2. Este 2 está multiplicando la A, lo paso al otro lado a dividir. Dividir es en el denominador, en la parte inferior de nuestra línea de fracción. Ya pasé el 2. Ahora, todo esto que está en el paréntesis puede ser estos dos sumándose o puede ser un paréntesis muy grande donde haya fracciones, raíces, lo que sea, no importa. Todo está en un solo paréntesis y todo este paréntesis está multiplicando la A. La regla es clara. La regla dice, está multiplicando, páselo al otro lado a dividir. Entonces, acá de una vez lo paso. 1 más B. Lo paso a dividir. Aquí abajo, pues los dos quedan multiplicando, porque es que aquí estaban multiplicando. Este estaba multiplicando la A y a su vez estaba multiplicando esto. Entonces, de esta manera, acabamos de despejar la letra A. Vamos a ver de una vez otro ejemplo para que lo tengamos cada vez más claro. Vámonos con un ejemplo y es este. ¿Qué pasa si a mí me colocan esto que está acá? Vamos a hacer de cuenta. No habíamos visto esto. Y me dicen, en esta ecuación, despeje C. Es decir, despeje C. Yo digo, ¿pero qué hago? Entonces, hay una regla que normalmente no se coloca acá, o es la regla 0, tal vez, y es que cuando yo tengo fracciones, ¿cierto? O sea, tengo una ecuación de esta manera, yo tengo que hacer todo lo posible para que la ecuación me quede de una forma lineal, ¿sí? Es decir, todos esos denominadores los tengo que desaparecer. Entonces, esto es muy sencillo. Miremos que para despejar la letra C, ahora lo que vamos a despejar es C. Para despejar la letra C, lo que está haciendo estorbo es todo esto. Si yo no tuviera esto, si yo lo enviara para otro lado, entonces la C me quedaría C sobre 1 y ya despejé la letra C. Entonces, ¿qué hago? He hecho mano a la regla que estamos viendo. Y la regla nos dice, lo que esté dividiendo, lo paso al otro lado del igual a multiplicar. Fijémonos que el 2, está dividiendo la C. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué está haciendo este 2 con la C? Pues la está dividiendo. Entonces, si está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y lo mismo esto. Este término, ¿cierto? ¿Qué le está haciendo a la C? La está dividiendo, porque C dividido esto. Entonces, como la está dividiendo, dice la fórmula o la regla, perdón, lo paso al otro lado a multiplicar. Está dividiendo significa que está en la parte inferior de la línea de quebrado. Pasarlo a multiplicar significa pasarlo al otro lado, a la parte de arriba de la línea de quebrado, si la hubiera. Entonces, ¿cómo nos queda? Este 2 lo paso al otro lado y este término lo paso al otro lado. Entonces, esto queda que 2 factor, ya pasé el 2, de 1 más b, acabé de pasar 1 más b a este lado, por a, ¿correcto? Igual a c. ¿Cómo nos quedó? 2a por 1 más b igual a c. Acabé de despejar la letra c. Bien, vamos a ver ahora, si nos queda tiempo, un último ejemplo, y es con esta ecuación que tenemos acá. ¿Qué pasa si nos dicen despeje v?
ahí se nos complica un poquito. Pero no mucho, no mucho. Lo primero que tengo que hacer es la regla 0, que deberíamos colocarla acá, y es quitemos los denominadores. Los denominadores, lo mismo que los exponentes, vamos a ver más adelante, son un poquito como malucos, entonces tenemos que quitarlos, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar esto, ¿cierto?, al otro lado del igual, no para despejar la C, porque es que a mí lo que me están pidiendo es despeje B. Lo voy a hacer es para que la ecuación no nos quede con una fracción, sino nos quede de forma lineal. Entonces, hagamos 2a factor de 1 más b igual a c. Lo único que hice fue esto que está dividiendo, pasarlo acá a multiplicar. Ya tengo la ecuación en una forma lineal. Comienzo a hacer operaciones. Si tengo que reunir términos semejantes, los reúno, ¿cierto? Si tengo que hacer multiplicaciones utilizando la propiedad de, puede ser, por decir algo, distributiva, pues la utilizo. Lo que haya que hacer, debo hacerlo. Entonces, miremos a ver acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo sumar términos semejantes? No. Pero fijémonos que aquí tengo 2a que está multiplicando este paréntesis. Entonces, ustedes van a acordarse cómo se disuelve el paréntesis. Pues simplemente esto lo multiplico por esto y esto lo multiplico por esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito de eso? Hagámoslo. 2a por 1 da 2a. ¿Cierto? ¿Qué signo tiene el 2a? Pues miremos esto. ¿Qué signo tiene el 1? Más. ¿Y qué signo tiene 2a? Más. Entonces, 2a por 1 da 2a. Y más por más da más. ¿Ok? Ahora, 2a por b. Voy a colocarlo acá. 2a por b es 2a b. ¿Cierto? 2a por b es 2a b. ¿Con qué signo? Lo mismo. ¿Qué signo tiene la b? Más. ¿Qué signo tiene el 2a? Más. Y más por más da más. Y eso es igual a c. Acá lo que acabé de hacer fue destruir el paréntesis, ¿cierto? Porque nos estaba haciendo estorbo, porque ¿cómo saco la b de ese paréntesis? Yo tenía que sacarla, ya la saqué, ya no tengo paréntesis. Ahora me devuelvo a los primeros casos que hemos visto, que es deje los términos en donde esté la a solitos y vaya pasando lo demás al otro lado del igual. Entonces, yo veo, perdón, la b, yo veo que la b está aquí. Entonces, debo dejar este término solito. Y esto que está haciendo estorbo, lo paso al otro lado del igual. ¿Con qué regla? Con esta primera regla. Es decir, fijémonos que por más de que el ejercicio sea complicado, siempre volvemos a estas reglas. Entonces, este 2a, ¿qué le está haciendo a esto? Lo está sumando. ¿Y qué signo tiene 2a? Positivo. La regla dice, lo que está con signo más, lo paso con signo menos. ¿Cómo nos queda entonces? Dejemos este igual, 2ab igual a c, pilas, este es el que voy a pasar, 2a, lo paso al otro lado, con signo menos, menos 2a. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Entendiendo? ¿Correcto? Listo. Voy a borrar esta parte de arriba para que nos quede espacio para terminar nuestro ejercicio. Fijémonos que cada vez más estoy dejando solito la A y la B, perdón, para este caso la B. Entonces, aquí llegamos a un ejercicio que ya vimos, ¿cierto? Siempre llegamos a esto. ¿Qué me está haciendo estorbo a la B para que quede solita? Pues esto. ¿Y esto qué le está haciendo a la B? La está multiplicando. La norma dice, páselo al otro lado del igual a dividir. Entonces, hagámoslo. Dejemos la B solita igual, la B sola igual a C menos 2A. Lo subo un poquito, C menos 2A. ¿Por qué lo subo? Porque yo ya sé que voy a pasar a dividir algo.
Entonces lo subo un poquitico para que esta línea de fracción me quede en la mitad del igual. Y este 2, ¿cierto? Que está multiplicando la b, lo paso a dividir. Y esta a, que está multiplicando la b, la paso aquí abajo a dividir. Esto estaba antes aquí y lo pasé a la parte de abajo de nuestra fracción para que nos quede dividiendo. De esta manera habré despejado la letra B, que es lo que me pedía. Nos vemos, muchachos, en el próximo video. Muchas gracias.